Bienvenido a tu Espiral de Crecimiento, un podcast de terapia en tiempos de caos. Mi nombre es Mitzi Benavides, psicóloga clínica, consteladora y además danza terapeuta. Feliz de estar en este segundo episodio de nuestra serie especial, donde te presentaremos los 5 pilares que sostienen nuestro trabajo y visión terapéutica, para que tú puedas entender en profundidad qué es lo que nosotros queremos lograr a través de este trabajo que estamos haciendo. Si no has escuchado el primer episodio, te invito a hacerlo. Allí compartí desde el alma cómo nace este tremendo proyecto y por qué creemos que aumentar, escucha bien, que es nuestro interés, aumentar la conciencia y conectar con el alma es el inicio de toda transformación. Hoy vamos a sumergirnos en el segundo pilar que inspira nuestro trabajo. Le hemos dado una relevancia tremenda que la vamos a ir explicando a través del proceso de este podcast, el cuerpo como camino de sanación y expansión. ¿Habías pensado tú que el cuerpo puede ser un camino para lograr llegar a una libertad y una expansión profunda? Pues así es. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es solo un simple contenedor, es un portal, es una puerta. Ustedes dirán, ¿para qué? Es una puerta para tu crecimiento personal, espiritual, psicológico, emocional. ¿Por qué? Porque en el cuerpo habita todo. Habita lo que has vivido, habita tu memoria y también en tu cuerpo hay una fuerza tremenda que te va a permitir transformarte. Como bien te decía, voy a hablarte desde mi experiencia, cómo yo llegué a darle importancia al cuerpo en este proceso de crecimiento, de aumento de conciencia. Y es cuando mi cuerpo comenzó a hablar, pero no es que mi cuerpo haya en forma espontánea comenzó a hablar. Yo me sujeté a ciertas formas que me permitieron escuchar mi cuerpo, porque en forma natural yo no lo hacía. Que yo creo que hay muchas personas que están escuchando en este momento y algo les resuena. Alguna vez una intuición se les surgió en el cuerpo, o les dolió la guatita frente a una situación, o a veces sentían la certeza en el cuerpo y le hicieron más caso a la cabeza y dejaron de lado lo que el cuerpo les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo yo me empecé a dar cuenta que el cuerpo era importante? La vida, de tanto que pedía al universo de poder salir del estado en que estaba, me empezó a responder como les contaba en el primer capítulo. Y lo importante de esto, empecé yo a ver qué había llegado de la danza. No me llegó cualquier danza. Yo no me metí a una danza que me dijera, un, dos, tres, mueve un pie a la derecha, mueve un pie a la izquierda, mueve un pie para atrás, mueve un pie para adelante. Esa danza a mí no me atraía en absoluto. Me llegó una danza distinta. No tenía absolutamente nada de estructurada. Era una danza, libre, espontánea. Una de las cosas que la maestra dijo, o las personas que me estaban enseñando, decían: "No hay movimiento ni correcto ni incorrecto, no hay movimientos buenos ni malos". Me dijeron: "Lo espontáneo es lo correcto". Era una danza libre, desconocida completamente para mí, pero además era extrañamente familiar, porque me sentí tan cercana a ella que algo había de familiar ahí. ¿Y por qué? En mi cuerpo, ¿qué más familiar que mi propio cuerpo? Y era una danza nacida desde un impulso muy fuerte interior mío. Y el lenguaje ya no eran las palabras. Yo siempre había estado en terapias de lenguaje, hablando, conversando, muy cognitivo, pero acá el lenguaje era el movimiento. Miren qué fantástico, cómo el movimiento puede ser sanador. Y mi cuerpo, que por años había estado silenciado, comenzó a hablar. Y yo diría más profundamente, porque lo fui estudiando, y yo creo que a muchas personas que están escuchando acá, mi cuerpo estaba congelado. ¿Han escuchado ustedes que hay animales que frente a los sustos, a situaciones peligrosas, se congelan? Yo viví harto tiempo congelada, desconectada, pero ustedes dirán, ¿cómo uno puede funcionar desconectada y descongelada? Puede funcionar, pero funcionas en forma mecánica, estructurada, rígida. Entonces comenzó a hablar mi cuerpo porque empecé a darle movimiento. Y las profesoras me decían, baja los pies, baja el cuerpo. Y esa frase,
tan simple fue para mí una llave maestra. Yo creo que una de las llaves más potentes que yo he escuchado es bajar a los pies, bajar al cuerpo. Aunque no entendía mucho, pero el efecto que me producía esa danza era tan exquisito, tan rico que dije, bueno, hay que hacerlo. Y como yo soy un poco aplicada en cada cosa, soy como muy obediente cuando me estaban enseñando, yo lo empecé a aplicar tal cual me lo estaban diciendo, porque el efecto era tremendo. Y me abrió la puerta a un universo, ¿saben de qué? Y que es que todos tenemos, cuando tú bajas al cuerpo, ¿con qué te encuentras? Con sensaciones, con emociones, y empiezas a sentir una presencia. Yo empecé a sentir una presencia que nunca había experimentado de forma consciente. ¿Han escuchado ustedes hoy en día que se habla mucho de estar presente, de que el aquí y ahora es lo más importante? ¿Y sabían ustedes que los neurocientíficos y todas estas líneas de trauma han descubierto que el solo hecho de que tú bajes al cuerpo te vuelves al presente? Porque lo único que existe en el momento es tu cuerpo y todo lo que contiene tu cuerpo. Entonces, entré en un mundo fantástico, en un mundo exploratorio, fenomenológico, porque en el fenómeno de la existencia de moverme iba descubriéndome. Y lo lindo de esto, que estos movimientos eran terapéuticos, sin lenguaje cognitivo, para no meterse en la chincharra interna, para no ir a los esquemas mentales rígidos que yo tenía. El ingrediente que vino a marcar otro hito importante acá fue la música. La música en esta experiencia era esencial. Entonces, en esta metodología que he ido creando con mi equipo, la música es fundamental, el movimiento es fundamental y lo he ido observando en muchas mujeres que han llegado a bailar conmigo y algo les pasa cuando empiezan a mover el cuerpo. Y esto de la música no era una música que se escuchaba en la radio. Eso yo lo encontré súper especial. Era una música neutra. ¿En qué sentido era neutra? Era una música preciosa. A mí se me paraban los pelos de todo el cuerpo cuando la escuchaba. Era sin recuerdo. ¿Se han dado cuenta ustedes que uno prende la radio y siempre te repiten la misma música y tú te acuerdas cuando estuviste en el año tanto, tanto, estuviste con tal persona, estuviste en este lugar, en este otro? Acá no era así. Tú ponías la música y era una experiencia completamente nueva. Tú contigo y con tu cuerpo. Y esa era una mezcla, pero perfecta para poder visitar lo que yo tenía en el cuerpo. Y así le ha pasado a las chicas con las cuales yo trabajo. He ido viendo desarrollo impresionante, cómo ellas se han ido soltando y han ido descubriendo una danza propia. Porque lo que pasa es que tú empiezas a encontrar la danza de tu alma, esa alma que está escondida detrás de muchas cosas que tú tienes que ir sacando para ir encontrando la esencia tuya. Entonces esa música me tocaba las fibras más profundas de mi cuerpo y mi cuerpo respondía como un instrumento sensible y afinado. Sentía pero todo mi cuerpo. Se me aumentaban los movimientos, movía la cabeza, movía el pelo, movía los brazos. Hasta algunas profesoras se asustaban. Algunas me empezaban a mirar en forma extraña y yo lo que decía, yo lo que estoy descubriendo acá, lo voy a vivir a concho. Y sin pensarlo, mi cuerpo se movía, se expresaba y además vibraba, empezó a vibrar en unas sensaciones muy, muy agradables. Y empezó a suceder algo maravilloso que las chicas con las cuales bailo también lo reportan. Uno se empieza a sentir viva, completamente viva. Y cómo todo esto que empezó a pasarme dentro tiene una explicación teórica, pero fundamental. Hoy en día se están creando muchas teorías en relación a resolución de trauma, cómo tú puedes resolver el trauma que tienes en el cuerpo. Y Peter Levine, que es uno de los creadores del enfoque de Somatic Experiencia, explica, y me resonó mucho cuando lo empecé a estudiar, dice que el trauma queda atrapado en el cuerpo. El evento de tu situación traumática ya pasó, el evento quedó en el pasado, pero queda una memoria traumática que atrapada en el cuerpo. Es como que tu sistema nervioso queda desestabilizado. Hay una energía que queda retenida. Tú empiezas con movimientos, y miren lo importante que esto, cuando empiezas con movimientos espontáneos es que tú vas más allá del límite de los movimientos que tú haces frecuentemente. Es decir,
te atreves a ir más allá a la izquierda, más allá de la derecha, te atreves para atrás, para adelante. Todos esos movimientos espontáneos que esta metodología que estamos ocupando nosotros incentiva, es clave para liberar esa energía congelada. Porque tú cuando vives una situación traumática, tienes tres alternativas. O agredes al agresor o la situación peligrosa, te defiendes. O sales arrancando, si es que te da la posibilidad de saber que si arrancas lo logras, pero a veces ninguna de esas dos opciones está permitida. No alcanzas ni a agredir y no alcanzas ni a arrancar. ¿Qué te queda? ¿Cuál es la opción que te queda? Es que te congelas. Esto lo han visto los animales. Hay animales que se hacen los muertos, quedan completamente congelados en el suelo, bajan todos los niveles cuando se ven enfrentados a situaciones muy adversas que no pueden escapar, bajan todos los niveles biológicos del cuerpo, casi hasta ni respiran. Y eso hace que el depredador se acerque y se vaya, porque muchos depredadores no les gusta, no son carroñeros. No- pueden pensar que está envenenado, que está podrido el animal, entonces se aleja. El animal se congela como una actitud de defensa. Y muchas veces nosotros hacemos eso frente a situaciones. ¿Y cómo nos congelamos los seres humanos? Nos disociamos, nos desconectamos del cuerpo, congelamos nuestro cuerpo. Y solamente vivimos con esto de la cabecita, de las cosas que nos enseñaron, de los paradigmas, de las creencias, desconectado de muchas emociones de nuestro cuerpo. Entonces, qué maravilloso esto de que el movimiento, escuchen, espontáneo es la clave para liberar esa energía congelada. Y yo cuando empecé a moverme, ¿por qué me sentía viva? Porque empezó a moverse la energía que estaba contenida o en el hombro, o en la guatita, o en las piernas, o en mis brazos. Y les quiero seguir contando cómo con nuestro equipo armamos este modelo teórico práctico, que tiene fundamentos teóricos profundos. No solamente es danza y moverse y encontrarse con el otro, sino que hay un proceso de crecimiento y desarrollo personal impresionante por dentro. Y es por estas cosas de la vida que yo empecé a clamar, el propósito, me empezaron a llegar justo los condimentos que yo necesitaba, justo las terapias que se ajustaban a mí. Yo desde pequeña me gustaba mucho el baile, llegó la danza, pero también en forma paralela comencé mi formación en constelaciones familiares. A mí me encantó la vez que conocí las constelaciones familiares. ¿Sabes por qué? Porque es muy activo, también ocupa mucho el cuerpo. Tú no estás todo el rato con un cuaderno escuchando al paciente las cosas que te dice, sino que tú ocupas el espacio, tú abres campos de información. Y eso es muy dinámico tanto para ti como para la persona, porque te abres campos de información. Es mágico, pero es científico. Tiene que ver mucho con la teoría cuántica, que nosotros estamos sumergidos en campos de información. Y esos campos de información vienen de muy atrás y nos acompañan. Son dinámicas familiares. Entonces me empecé en forma paralela a formar en constelaciones familiares. Y este condimento fue súper revelador en este método que creamos finalmente. ¿Qué empezó a pasar? La puerta de entrada de las constelaciones son nuestros papás. Entonces, en este proceso empecé a mirar a mi mamá y a mi papá de una forma muy distinta. Ya no desde la niña herida, sino que desde una mujer que empezaba a ver la historia de sus papás, sus propias heridas, sus propios destinos. Empecé a ver a mis papás como seres humanos, imperfectos y con una vida súper compleja detrás de cada uno de ellos. Antes yo los veía, uno a veces con los papás les exige tanto, y a veces es imposible que te lo den, porque lo que ellos no recibieron es imposible que te lo den a ti. Entonces uno empieza a ver al humano que está detrás de los papás y empieza a ver la historia de dónde vienen ellos. Y eso te da una comprensión, te empieza a cambiar la visión del mundo. Empiezas tú a sentirte como un ser humano aparte, que tiene muchas capacidades, que te empiezas a dar cuenta que creciste, que eres adulto. Entonces, retomo lo de la danza. La danza en concreto fue mi medicina. Y no solamente la danza, sino que ahora nosotros le llamamos con nuestro equipo terapia en movimiento. Entonces, mientras aprendía la teoría, lo bonito de esto es que en la danza o en la terapia en movimiento mi cuerpo se encargaba de procesar. Yo
trabajaba algo con mi papá y mi mamá y después lo procesaba a través del movimiento. Y, y empecé a sentir, fueron cosas muy extrañas las que empezaron a pasar en mi cuerpo. Y yo dije, si estas cosas me están pasando a mí también, se las puedo enseñar a otras personas. Algo empezó a sentir mi cuerpo, inicialmente yo no entendía nada, pero después de cada danza quedaba tan en plenitud que yo, dale que dale con hacerlo y hacerlo. Empecé a sentir corriente en mis brazos. Yo antiguamente sentía, cuando estaba muy preocupada, yo sentía corriente en mis brazos muy suavecito. Cuando tenía que enfrentar una situación muy compleja, sentía una corriente en mis brazos. Pero ahora, como yo empecé a mover mi cuerpo, esa corriente se acentuó. Hasta en uno de los talleres que hice de terapia en movimiento, mis manos se encorvaron, los dedos se chocaron. ¿Y qué pasó? Así como lo dice Peter Levine, que cuando uno se mueve se empieza a mover la energía, algo que estaba atrapado dentro de mí empezó a encontrar cauce. ¿Por qué? Porque empecé a sentir mi cuerpo, algo que estaba guardado y no sabía qué era, pero sabía que necesitaba salir. Y toda esta metodología yo la empecé a experimentar con las personas que empezaron a acercarse a mi danza. Les decía, muevan los brazos, muevan las piernas, anda más allá de los movimientos típicos que tú haces, siente tu cuerpo, baja tu cuerpo. Y la gente, las personas, las mujeres esencialmente salían muy liberadas. Al final de la danza decían, yo siempre hago una ronda. Y le digo, ¿con qué palabra te vas? Y decían agradecimiento, expansión, profundidad, alegría, compasión. ¡Wow! Es decir, salían del estancamiento en que estaban. A través de todas estas terapias que hacemos nosotros, la gente sale del estancamiento en que está, sin necesidad de hablar mucho. Bueno, y seguí con esta sensación en mis brazos y un día, ¿saben qué salió? La rabia, una rabia muy antigua. Es decir, yo le di espacio a mi niña, escuché a mi niña, porque eso es súper importante en las terapias. Nosotros muchas veces cuando chicos no nos está permitido expresar porque o somos espontáneos o mantenemos el vínculo. Si somos espontáneos cuando chiquititos y somos tal cual son, desgraciadamente nuestros papitos vienen de una estructura más rígida y coartan eso. Entonces nosotros todos tenemos una fuerte necesidad de pertenecer. Entonces dejamos la espontaneidad fuera. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos que pertenecemos a una familia. Necesitamos ese vínculo. Entonces, hay muchas emociones de los niños que quedan muy retenidos dentro y no fueron escuchados. Rabia, miedo, angustia. Los niñitos, el niño se queda chiquitito con todas esas emociones dentro. Y yo quedé con una emoción de rabia muy antigua contenida dentro, pero estaba demasiado tapada, demasiado rígida en mi cuerpo. Y con los movimientos que empecé a hacer, la dejé salir sin darme cuenta. La dancé, la habité, la encarné. Y así como yo le enseño a las personas, especialmente en el programa Espiral del Ser, hay un capítulo muy extenso donde le decimos a las personas, atraviesen las emociones, no se sumerjan en ellas, no se dejen llevar en ellas, atraviésenlas, no les va a pasar nada, van a permitir que esa emoción sea liberada del cuerpo. Entonces yo atravesé, habité mi rabia, la habité porque había maestras que me estaban acompañando y porque yo quería descubrirme, ir a todo lo que había dentro mío. Y fue tan energizante el poder sentir mi rabia, tan liberadora, tan profundo sanadora, que antiguamente yo era una mujer súper pasiva, era muy pasiva, me decían, uy, qué linda, Mitzi, tan tranquilita que eras. Pero yo por dentro, debajo de esa depresión, debajo de esa quietud que tenía mucha rabia contenida. Y la empecé a sacar. Y eso fue tremendamente liberador, pero además energizante. Empecé a empoderarme. Y es importante sacar acá la luz. Cuando uno pequeño hay movimientos que se interrumpen. Por ejemplo, yo en mi caso especial interrumpí la rabia, porque si yo expresaba la rabia, lo más probable es que mis protectores, mis guardadores, papá o mamá, se iban a tirar de lleno sobre mí, de reprimir esa rabia, de no expresar la rabia, de no expresar mis puntos de vista.
entonces yo interrumpí esos movimientos. Y Somatia Experiencia habla de estos movimientos interrumpidos, que son respuestas naturales que no pudimos completar en momentos de amenaza. Es súper interesante esto. Es una palabra tan pequeña y en la danza, en la terapia de movimiento, nosotros incentivamos mucho que la persona busque movimientos espontáneos justamente porque empiezan a completarse movimientos interrumpidos. Por ejemplo, violaciones. El niño no pudo arrancar y queda con un movimiento interrumpido ahí y con una sensación de mucho falta de empoderamiento, de baja autoestima, de no potencia. Entonces le ayudamos a la gente a completar en un ambiente muy acogedor, muy protector, donde nosotras todas nos estamos conteniendo a todas, no hay peligro, donde generamos esta vasija de contención y donde le damos permiso a las personas a sacar la voz, a gritar cuando no pudieron gritar, activar esta garganta, activar la voz. También incentivamos a que corran, 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 corran y salen arrancando, moviendo las piernas, los brazos y salen arrancando y es impresionante la energía que comienzan a liberar. Porque son respuestas naturales que no pudimos completar en momentos de amenaza cuando fuimos pequeñitos. Y dentro de nosotros queda un niño pequeño asustado. Y ese niño pequeño, hasta que tú no lo escuchas a través de la danza, a través del movimiento en terapia, ese niño te inunda el miedo, te inunda la pasividad, te inunda la depresión. Pero cuando tú empiezas a danzar, empieza a crearse un nuevo personaje dentro tuyo, ese adulto que empieza a sentir que la energía fluye por el cuerpo de él y se empieza a empoderar. ¿Debido a qué? Porque lo espontáneo es lo perfecto. Ahora que eres adulta, tú tienes la posibilidad de ser espontánea, de ser auténtica, porque ya tienes todos los recursos, pero como estás identificada excesivamente con esa niñita que quedó asustada cuando pequeña, no sabes que tienes esa potencia dentro. Pero como nosotros la danza la vivimos, estos movimientos terapéuticos los hacemos, se completan esos movimientos y tú empiezas a sentirte muy, muy, muy empoderado. Marlis Keuter, que es una psicóloga brasileña maravillosa también, que es experta en inconsciente, ella dice que en el cuerpo habita el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos danzando? Estamos habitando el inconsciente. Y esta misma psicóloga y muchos otros psicólogos, los estudiosos, dicen que nuestro comportamiento, más del 90% de nuestro comportamiento, está manejado por el inconsciente. Entonces, si tú en la danza vas a tu cuerpo, te contactas conscientemente con el inconsciente, lo que haces es que el consciente es un ordenador. Ordena lo que está desordenado dentro tuyo. Si tú no pudiste expresar la rabia, saca la rabia, atraviesa la rabia. Si tú tuviste miedo, escuchas al niño en su miedo, lo escuchas profundamente, pero desde tu consciente. Entonces el niño se va tranquilizando y te metes, vuelves al inconsciente, pero ya con una nueva experiencia. Entonces, a través de esta danza que comencé a hacer, se produjeron muchos, se completaron movimientos interrumpidos. Y después de cada danza, empecé a sentir algo demasiado sagrado. Empecé a sentir éxtasis, aunque ustedes no lo crean. Quedaba en estado de éxtasis, de una claridad pero tremenda, una calma profunda. Por eso muchas veces a la danza también se le llama meditación en movimiento, porque después que tú haces todo esto, entras en un estado de lucidez serena profunda. ¿Por qué? Porque en cada danza yo me acercaba más a mí misma. Al final de la danza lo que estaba haciendo es que mi alma danzaba. Entonces, mientras estudiaba constelaciones, danzaba, y mientras danzaba, integraba todo lo que iba descubriendo en mi linaje. Las constelaciones me enseñaban a mirar, a incluir, a honrar, y la danza me ayudaba a sentirlo, a procesarlo, a liberarlo y a encarnarlo. Mis emociones encontradas hacia mis padres se volvieron caminos de reconciliación, no desde la cabeza, sino que desde el corazón y el cuerpo. Este proceso me permitió llegar a aceptar a mis padres tal cual son. Y así como fui en este relato sumando conocimientos teóricos, comencé a buscar respuestas teóricas. Quise entender por qué esto me hacía tan bien a mí. Y estudié trauma, neurociencia,
cuerpo, somática, y todo comenzó a tener un sentido profundo. Comencé a comprender que el cuerpo sabe, que el movimiento espontáneo completa lo que quedó trunco, que la danza es verdaderamente un camino de sanación. Y hoy integro ambos mundos, el de las constelaciones y el del cuerpo. Nuestra metodología es una integración de ambos aspectos, porque yo misma lo viví, porque lo sigo viviendo y porque sé con certeza que el cuerpo es un camino. Y es un camino de regreso al alma, de regreso a la parte más divina que hay dentro de nosotros. Entonces te invito a probar nuestro método de crecimiento, desarrollo y evolución. En el cuerpo se procesa y se integra lo vivido y reflexionado. Es muy importante encarnar la experiencia vivida, no solamente vivirlas desde el raciocinio, la conversa, y el cuerpo sigue desconectado, y el cuerpo necesita procesar las emociones. No solamente hay que vivirlo en la mente, sino que también hay que pasarlas por el cuerpo, atravesar las emociones por el cuerpo, escuchar a nuestra niñita para poder calmarla y poder retomarla, tomarla, acogerla, para que dentro de nosotros empiece a crecer ese adulto capaz de resolver muchas cosas. Entonces, este ejercicio tan profundo, transformador, es parte de nuestro método revolucionario y transformador. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar la historia de cómo se fue conformando nuestro modelo de intervención terapéutico y transformador, porque todas en algún momento nos desconectamos de nuestro cuerpo y todas podemos volver a él como quien vuelve a casa y descubrir los grandes secretos que están ocultos en él. Y que en la medida que volvamos a él, podamos mudar a una vida más integral y más consciente, dejando de repetir patrones y liberando todo lo que nuestra vida dejó inconcluso en él. Y si este episodio resonó contigo, si sientes que necesitas reconectar, liberar, despertar, quiero invitarte a vivirlo de forma profunda y real. ¿Dónde? En el ciclo de terapia en movimiento, danza espiral. Va a ser un espacio íntimo y poderoso, creado para mujeres que ya no quieren seguir viviendo solo desde la mente y estás lista para confiar en la sabiduría de su cuerpo. Esto va a ser un ciclo de 6 clases que despierta lo dormido, libera lo atrapado, seguro, y te conecta con la verdad de tu ser. Aprenderás a estar y usar tu cuerpo como una brújula y como medicina. Y eso se refleja en que vas a sentir más fuerza, te vas a poner una mujer más expresiva, mucho más creativa, y el amor va a surgir en ti y van a mejorar la capacidad de tu toma de decisiones. Toda la información está disponible en www.terapiaentiemposdecao.com. Y recuerda, no necesitas saber bailar, solo necesitas querer volver a ti. Tu cuerpo sabe el camino. Hasta el próximo capítulo, donde hablaremos del trauma, el sistema familiar y cómo comenzar a liberarlo de lo que ya no es nuestro. Un abrazo en movimiento y soy Mitzi y estoy aquí para caminar contigo.